Hola, en este video vamos a evaluar un poco sobre la evaluación inicial del paciente con diabetes. Es un tema que podemos considerar básico, pero básico no me refiero a sencillo, sino básico porque es importante el dominio de esta forma de abordaje de los elementos de la entrevista que permitan al clínico identificar las condiciones que tiene el paciente y dirigir, una vez identificado, los esfuerzos terapéuticos para el bienestar último del paciente. Como todo en medicina, el primer abordaje pues es clínico y las herramientas clínicas más fundamentales, como es el interrogatorio y el examen físico, pues son las que nos dan la gran mayoría de la información que necesitamos y solamente lo complementamos con los exámenes de laboratorio que nos permiten entonces dirigir los esfuerzos con una meta en particular, ¿no? Además, un interrogatorio adecuado permite identificar algunos comportamientos o actitudes que el paciente puede tener frente a su enfermedad. Podemos darnos cuenta que posiblemente el paciente aún esté en un momento de enojo frente al diagnóstico, de negación o de indiferencia frente al diagnóstico. Esto es importante identificarlo, comprender al paciente, pero también darle las herramientas y el apoyo para que trascienda de esas fases, ¿no? También podemos identificar otras condiciones como hábitos, el tipo de alimentación, hábitos como el alcoholismo que van a influir en, eh, en el apego que pueda tener el paciente a su tratamiento, ¿no? Entonces, vamos a desglosar algunos elementos de la historia clínica enfocada a la diabetes y cómo interpretar estos datos respecto a la información que nos den, ¿no? Entonces, respecto a los antecedentes hereditarios, pues nos importan mucho los antecedentes respecto a enfermedades metabólicas en los familiares de primer grado, es decir, los abuelos, los padres, los hermanos, ellos son muy importantes, ¿no? Entonces, en cuanto a los antecedentes hereditarios específicos de diabetes, es importante saber cuántos, qué tipo de filiación tenían, es decir, si son los hermanos, si es padre, si es madre, y es importante porque el antecedente materno puede ser de los que más peso tienen para el desarrollo de diabetes. Es importante, perdón, tratar de identificar si existe un patrón de herencia, particularmente cuando hablamos de diabetes de inicio temprano. Diabetes de inicio temprano es la diabetes que inicia antes de los 40 años de edad y es una forma de diabetes relativamente común en población latina, en población mexicana, y su identificación es importante en otros miembros de la familia porque puede sugerir ciertas características de la enfermedad. Inclusive podemos predecir con qué otras morbilidades va a coexistir la diabetes, como es dislipidemia, con base en si ocurre o no de manera temprana. Esto por un lado, pero por otro porque diabetes de inicio temprano, hablando de si fuera el caso del paciente, eh, al ser un diagnóstico a una edad como es antes de los 40 años, pues es un paciente que se espera que viva muchos años, pero que posiblemente va a vivir expuesto a hiperglucemia. Y esta condición de tiempo e hiperglucemia pues puede determinar el riesgo de complicaciones a futuro. Otro punto que es importante tener claro son los antecedentes respecto a la dislipidemia. ¿Por qué los buscamos? Particularmente porque en población mexicana las dislipidemias primarias, es decir, aquellas que tienen un componente hereditario, son, son comunes, son altamente prevalentes. Y es importante saber si los hay y cuántos hay y qué filiación tienen con el paciente. Y si es posible, si el paciente tiene esa información, saber qué predominio tenían, si es colesterol predominantemente, si es triglicéridos predominantemente o tiene un patrón mixto. Y además es importante saber si alguno de los familiares ha presentado cifras mayores de 300, o sea, de uno u otro triglicéridos o colesterol. El 300 es un criterio que ayuda a orientar o a tener claro en la mente que ese patrón de dislipidemia posiblemente tiene un origen primario, un origen hereditario, y que posiblemente el paciente lo vaya a tener y que es importante darle la caracterización adecuada a ese trastorno, porque es importante esto para definir las metas de tratamiento.
Otro antecedente, uno más, que es en general de los factores de riesgo cardiovascular. Particularmente hablamos de cardiopatía isquémica o de enfermedad arterial periférica, isquemia cerebral, ¿no? Entonces, buscamos particularmente el que hayan ocurrido eventos tempranos. Tempranos nos referimos a en un hombre antes de los 65 años o en una mujer antes de los 55 años, porque estos son, si han ocurrido en ese grupo de edad en personas cercanas al paciente de interés, es posible que uno estén asociados con la dislipidemia y segundo, pues que también el paciente lo pueda tener e insisto, se requiere la caracterización de estas alteraciones. Hipertensión arterial también es importante, el año al diagnóstico, por ejemplo, las formas primarias de hipertensión pues suelen ver antes de los 24 años de edad y también, bueno, en qué grado de filiación estaban las personas afectadas con hipertensión. Respecto a los antecedentes personales patológicos del paciente, pues sin duda posiblemente el más relevante que es modificable, por supuesto, es el tabaquismo. El tabaquismo per se es un factor de riesgo cardiovascular independiente y es importante saber la cantidad, tratar de cuantificar cuántos cigarrillos consume el paciente, aunque es algo muy relativo, ya que si hablamos con fines de prevención cardiovascular, realmente importa tanto que sea uno como que sean 10. Con esos términos, uno ya es suficientemente nocivo. En el caso de, también tenemos que identificar, perdón, si el paciente consume alcohol y además si ha tenido conductas de riesgo que estén asociadas al consumo de alcohol, como son riñas callejeras, problemas familiares o internamientos por intoxicación alcohólica. Esto porque hay datos que sugieren que el consumo de alcohol en diabetes es uno de los factores asociados a pobre apego al tratamiento y por lo tanto pues malos resultados del tratamiento, riesgo de complicaciones, etcétera. Entonces es importante tenerlo claro y en el caso de identificar alguno de estos dos pues es importante dirigir al paciente a la especialidad o a donde competa para su manejo apropiado. Siguiendo con antecedentes personales patológicos, pues identificar e interrogar a la persona sobre si conoce, si tiene o ha tenido alteraciones en los niveles de lípidos y si los ha tenido, de qué han sido, es decir, triglicéridos, colesterol o mixto y qué tan alta ha sido. Recordemos este número 300 para identificar que el paciente posiblemente sea un portador de rasgos hereditarios que determinen estas cifras de lípidos. Y es importante además interrogar sobre la historia personal de pancreatitis, porque esto puede sugerir hipertriglicemia familiar, de cardiopatía isquémica, porque esto puede sugerir que el paciente pueda tener o una hiperlipidemia familiar combinada o una hipercolesterolemia familiar. Además, qué tratamientos ha recibido, cuánto tiempo los ha recibido y qué respuesta ha tenido a estos, tanto favorables como efectos negativos. Importante también saber, porque ambos son factores de riesgo cardiovascular, pues también la hipertensión arterial. ¿Hace cuánto tiempo tiene el diagnóstico? ¿Cómo se ha comportado este diagnóstico? ¿Alguna vez ha tenido hospitalizaciones por crisis hipertensiva? ¿Alguna vez ha tenido emergencias hipertensivas o ha tenido urgencias hipertensivas? Y si se sabe si ha tenido daño a órgano blanco, si alguna vez se le ha practicado un ecocardiograma, si ha tenido alguna determinación de proteinuria, si ha tenido daño en la retina por hipertensión. Es decir, es importante tener esta caracterización bien clara. El riesgo cardiovascular en diabetes, dado por la presión, es de casi del 70%, entonces es muy alto el impacto que tiene el descontrol hipertensivo sobre el riesgo de complicaciones, particularmente macrovasculares, aunque no excluye las microvasculares. Otro antecedente personal que hay que buscar y a veces es evidente es la obesidad, ¿no? Y esto es importante porque la ocurrencia simultánea entre diabetes y obesidad puede representar el factor limitante del logro de las metas del tratamiento. Es bien claro que si el paciente tiene obesidad, la reducción de peso corporal estará asociada con mejor control a futuro, inclusive el uso de menores dosis o menor número de medicamentos, no solamente para el control de la glucemia, sino para el resto de los factores de riesgo cardiovascular. Y es importante de la obesidad saber desde hace cuánto la tiene,
cuál ha sido el paso máximo que ha alcanzado, qué ha utilizado para perder peso, cómo le ha ido con esas terapias para perder peso, si las ha seguido, si las ha abandonado, por qué las ha abandonado. Y es importante también darnos unos minutos, y es muy sencillo y muy rápido, interrogar alteraciones de la conducta alimentaria. Come por ansiedad, ha tenido atracones, comer emocional. A veces estos trastornos, si no los identificamos, nosotros podemos prescribir ejercicio, plan de alimentación, pero mientras el trastorno de la conducta alimentaria no esté corregido, el paciente va a recaer casi de una manera esperable. Cuando abordamos el padecimiento motivo de consulta, que en este caso es diabetes, es importante definir algunos puntos. Primero es cómo fue el diagnóstico. ¿Fue un hallazgo casual o es un hallazgo por síntomas? Cuando se hace por síntomas, generalmente lo que buscamos son los síntomas de catabolismo, es decir, que la persona haya empezado con los síntomas clásicos de poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Esto habla de un diagnóstico tardío en el que ya se ha perdido una masa importante funcional de células beta. Es más fácil inclusive tratar, llevar a metas a una persona que es diagnosticada de manera casual que una que ya tiene síntomas catabólicos. ¿Cuál fue la cifra al diagnóstico? Y muy importante, si fueron corroborados los resultados. Idealmente los criterios diagnósticos de diabetes sugieren sí que se utilice o la glucosa de ayuno, un valor casual arriba de 200 o una curva de tolerancia con los valores ya conocidos, pero además de que se corrobore con una segunda prueba diferente a la que se utilizó inicialmente. Además es importante saber si la persona ha tenido crisis agudas de descompensación de la glucosa, estado hiperosmolar, cetoacidosis, hipoglucemias graves. Todo esto es importante. Y además saber cuáles han sido los factores desencadenantes. Si a lo mejor fue una infección, si a lo mejor fue un infarto para estado hiperosmolar, cetoacidosis, si fue el abandono del tratamiento, si fue en el caso de hipoglucemia, sobredosis de insulina, si fueron ayunos, es decir, tratar de definir las situaciones alrededor de las cuales ocurrieron estos episodios agudos. También definir el tratamiento, los pasados, qué ha recibido, en qué dosis, cómo le fue, qué metas alcanzó, tuvo efectos adversos. Esto es importante porque nos puede hablar, por ejemplo, de si la persona tiene intolerancia a la metformina, si se han utilizado medicamentos de poca potencia, es decir, y que eso pueda determinar el momento actual de la persona. ¿Y cuál es el tratamiento actual? Por supuesto, ¿no? De que cuánto tiempo lleva con él, igual las dosis, la manera en que lo toma, si ha tenido hipoglucemias con este, si lo tolera adecuadamente, y tratar de estimar el apego al tratamiento. Lo toma diariamente, omite dosis la persona, tratar de definir todos estos aspectos es importante. Tratar de definir también el estado actual de la enfermedad, es decir, qué lo trae a consulta en esta ocasión. Es el descontrol, es la sintomatología, es la insistencia de la familia. Eso es importante porque a veces el paciente es el último interesado en estas situaciones y es la familia la que se encuentra preocupada por el estado de salud de la persona. Entonces, tratar de definir esto. Y es importante saber dirigidamente la búsqueda de complicaciones que pudieran ya estar establecidas y particularmente las complicaciones microvasculares, y es sencillo interrogarlas. Por ejemplo, si buscamos neuropatía, buscamos principalmente dolor neuropático. El dolor neuropático es predominantemente distal en los pies, tiene carácter ardoroso acompañado de hiperalgesia, tiene predominio vespertino nocturno, en muchas ocasiones despierta al paciente. A diferencia de la de neuropatía sensitiva, donde se caracteriza con una disminución de la sensibilidad, a veces la persona refiere que siente que va caminando sobre algodón o que no percibe correctamente la superficie sobre la que va caminando. Recordemos que la neuropatía no es únicamente la sensitiva, también tenemos disautonomías en neuropatías a otros niveles, como la enteropatía diabética, donde la persona puede manifestar síntomas como llenado postprandial temprano, epigastralgia, pirosis, que no mejora con el uso
de inhibidores de la secreción ácida del estómago, episodios de diarrea, de pseudodiarrea alternantes con episodios de estreñimiento. Todo esto habla de manera global de una menor motilidad de todo el tubo digestivo. Disautonomía cardíaca, a veces la persona empieza a notar disnea, menor tolerancia al esfuerzo, síntomas de hipotensión postural, la persona me agacho, me enderezo y siento una sensación súbita de debilidad, se me nubla la vista. Disfunción genitourinaria, es decir, alteraciones en el hombre de la erección, de la eyaculación. En las mujeres, a veces la dificultad para lograr el orgasmo, infecciones de vías urinarias repetidas por vejiga neurogénica asociada a diabetes, es decir, hay un amplio gama de síntomas que podemos explorar en la neuropatía. En el caso de la nefropatía, pues cuando es una microalbuminuria, pues es realmente difícil de identificar por interrogatorio, pero cuando hablamos de proteinurias masivas, pues podemos interrogar o el paciente nos puede comentar que tiene edema de extremidades inferiores, diurno, duro, no doloroso, y además a veces puede notar hiperbromuria, es decir, esta orina espumosa que queda en el excusado cada vez que orina la persona. Y saber si se ha buscado algunos datos de retinopatía, saber si ha tenido evaluaciones periódicas, idealmente anuales, si alguna vez ha tenido aplicación de láser, si alguna vez le han aplicado un medicamento inyectado en el interior del ojo. Todo eso habla de algunas complicaciones en la retina que ya pueden estar establecidas para cuando abordamos al paciente. En el examen físico, pues realmente hacemos un examen físico general. Es importante hacer una correcta medición de los signos vitales, conocer la presión arterial medida con la técnica adecuada, la frecuencia cardíaca, una frecuencia cardíaca en reposo. En caso de que el paciente no esté nervioso, pues puede hablar de una disautonomía, de una denervación cardíaca. Estimar la frecuencia respiratoria, conocer la talla, el peso, estimar un índice de masa corporal para poder dirigir los esfuerzos para pérdida de peso de acuerdo al índice de masa corporal. Hacer una evaluación general por segmentos corporales, la típica, la que se hace rutinariamente, pero también hacer un énfasis en la evaluación de pies. La evaluación de pies toma solamente unos cuantos minutos. Habrá un video exclusivo sobre la técnica de evaluación de los pies. No toma más que unos cuantos minutos y la información que da y las medidas preventivas que se instauran con una simple evaluación son muy importantes que se conozcan y les dominen. Respecto a la evaluación paraclínica, conviene hacer, si el paciente no los trae en esa primera entrevista, es importante saber que después de esta evaluación uno se puede dar una idea de qué puede esperar del paciente. Conviene solicitar lo siguiente: el estado metabólico mediante una determinación de glucosa, la hemoglobina glucosilada preferentemente medida por cromatografía líquida, HPLC, perfil de lípidos completo que incluya colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, apolipoproteína B. Vale la pena pedir un examen general de orina. Y para buscar complicaciones asociadas, pues vale la pena solicitar que se haga un electrocardiograma buscando datos de isquemia, determinación de microalbuminuria y creatinuria en una muestra al azar para estimar si existe ya un daño renal, y hacer algunas pruebas de función hepática, sobre todo identificar algunos datos de hígado graso que nos pudieran hablar de que existe además una complicación más asociada a resistencia a la insulina y a obesidad en el paciente. Entonces, con estos elementos puede ser suficiente para tener una primera impresión del paciente y entonces dirigir los esfuerzos terapéuticos a las características propias de la persona. Entonces, el abordaje del paciente con diabetes es clínico, es el interrogatorio y es la exploración física. A través de esto, además nos podemos informar sobre algunas conductas que tiene el paciente que pueden impactar en los desenlaces del tratamiento y así como síntomas de algunas complicaciones. Y también es importante que los estudios de laboratorio permiten corroborar el estatus que a veces uno puede estimar de acuerdo al interrogatorio y entonces, como mencionaba, dirigir los esfuerzos terapéuticos para la corrección de estos factores y evitar la progresión del daño en caso de que estuviera establecido, o sencillamente evitar que ocurra el daño. Muchas gracias, pues espero que este tema
también contribuya a su práctica clínica y que enriquezca la consulta de diabetes que ustedes brindan. Muchas gracias.